Durante estos últimos días ha habido un tema que está en la palestra pública, un tema del que gran parte de los colombianos se ha venido quejando, pero que adicionalmente pues los medios tradicionales de comunicación ahí sí le hacen eco a estas problemáticas porque por supuesto pues ellos quieren hacer ver que toda la culpa de lo que está sucediendo es del gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, pues el presidente en las últimas horas tuvo que pronunciarse respecto a lo que está sucediendo con el tema de los medicamentos a lo largo y ancho del país y por supuesto hizo un llamado que ya vamos a escuchar. Sin embargo, pues esos medios tradicionales de comunicación ahora sí decidieron salir a las calles y dentro de las preguntas que le hacen a los usuarios de las EPS y por supuesto a los que hacen presencia en los dispensarios de medicamentos es qué llamado le hace al gobierno nacional, qué petición le hacen los ciudadanos al presidente Gustavo Petro respecto a la supuesta crisis de medicamentos que hay en nuestro país. Pues tal parece que estos medios tradicionales desconocen que pues todo parece indicar que estos dispensarios de medicamentos están acaparando todos los medicamentos, que esto básicamente se volvió un monopolio porque muchos de los usuarios, muchos de los ciudadanos se han quejado a través de las redes sociales que van y reclaman estos medicamentos por parte de la EPS, les dicen que no hay, pero al momento de comprarlos pues mágicamente aparecen, es decir, esto se volvió un monopolio, hay un monopolio de medicamentos en nuestro país y por supuesto el presidente Gustavo Petro está tomando y mencionó medidas drásticas respecto a este hecho y además también la Superintendencia de Salud recientemente se pronunció. Quiero que antes de que empecemos este video, ustedes a través de los comentarios nos vayan contando si efectivamente en los últimos días han tenido problemas con el tema de los medicamentos, qué les han dicho, si efectivamente no les han entregado los medicamentos o si se los entregan por partes y de pronto si han tenido que ir a comprarlos y ahí sí aparecen mágicamente los medicamentos. Pues bueno, el presidente Gustavo Petro estuvo recientemente en Patios, en norte de Santander. El presidente allí hizo presencia en el Centro de Salud 11 de noviembre y desde allá el presidente Gustavo Petro se pronunció y le llevó unas palabras a todos los colombianos respecto al sistema de salud que en este momento está teniendo lugar en nuestro país. Ese sistema de salud que sí o sí necesita una reforma, se necesita la reforma a la salud y por eso también es que viene posiblemente la consulta popular que esperemos también por supuesto que ojalá los senadores de nuestro país pues no le vayan a negar a los colombianos ese derecho democrático, ese mecanismo de participación ciudadana para que sean los mismos colombianos los que decidan si están de acuerdo o no, tanto con la reforma laboral como con la reforma a la salud. La semana pasada el tema era el de la reforma laboral, ahora es el de la reforma a la salud por este tema de los medicamentos. Quiero que ustedes observen esto que mencionó el presidente Gustavo Petro, en donde manifiesta que en efecto se requiere una reforma al sistema de salud para que no haya la misma cantidad de muertos y más que todo muertes innecesarias por este nefasto sistema de salud. Escuchen ustedes mismos al presidente. Este sistema de salud queremos que se reforme, porque así no va ningún Pereira. Así vamos a tener cada vez más muertes innecesarias, pudiendo ser salvadas. Y nosotros necesitamos es aumentar la vida, no aumentar la muerte. Norte de Santander sí que es testigo de que hay políticas públicas que lo que hacen es aumentar la muerte y no aumentar la vida, y esas políticas públicas no sirven. Aquí estamos haciendo entonces la reforma a la salud en la práctica. Y le he pedido al ministro y al superintendente, dadas las amenazas que dicen que se ciernen sobre la reforma a la salud que presentamos, que se profundicen las reformas dentro de la ley actual. Y se pueden. Por ejemplo, en la prensa han dicho todos los días prácticamente que no hay medicamentos. Y cuando uno va a preguntar o a averiguar por qué no hay medicamentos, encuentra una serie de estadísticas que le pido al superintendente publique para que la población sepa qué pasa. Y no es porque nosotros, el gobierno, no le haya pagado lo suficiente a unas empresas que llaman gestoras farmacéuticas, que apenas son 2 o 3, 4. De esas, bueno, no voy a mencionar con nombres propios, pero cuando se habla de 3, 4 empresas que en todo el país compran los medicamentos a los laboratorios nacionales o extranjeros
y se los entregan a los pacientes afiliados a las EPS que han enfermado, pues lo que encuentra es que han recibido muchísimo más dinero del que deberían recibir y se han chupado buena parte de los recursos públicos de la salud. Por ejemplo, tenemos las pruebas de que en promedio estas gestoras farmacéuticas han duplicado el precio de los medicamentos que se podrían comprar a la mitad si se hiciera una compra en el extranjero, si se hacen en el extranjero, o una compra directamente en el laboratorio nacional. A ellos, o eso dicen, una ley les creó la facultad de monopolizar la compra y entrega de medicamentos. Yo me puse a leer la ley, es una ley reciente, no es vieja. Y no es cierto, la ley habla de crear gestores farmacéuticos, pero no habla de que serán 4 o 3, sino que puede ser cualquiera que el ministerio autorice. Ahí escucharon ustedes al presidente Gustavo Petro, en donde efectivamente hemos visto que últimamente pues los medios tradicionales de comunicación ahí sí en primera plana hablan y se preocupan supuestamente por los ciudadanos, dicen que no hay medicamentos, que el gobierno del presidente Gustavo Petro es el responsable de la supuesta crisis de medicamentos que hay en el país, entre muchas otras cosas. Sin embargo, esto demuestra, y hay algo que ya les voy a mostrar a continuación, que incluso reveló el presidente Gustavo Petro, y es que en efecto en el país no hay una crisis de medicamentos. Hay aquí un negocio por parte de estos dispensadores de medicamentos en donde no les entregan los mismos a los ciudadanos, no les entregan los que deberían a los colombianos, pero que al momento de que estos preguntan para poder comprarlos, mágicamente aparecen. Esto es monopolizar los medicamentos en nuestro país. Pero adicionalmente, pues el presidente Gustavo Petro también se pronunció respecto a ese tema, solicitando un allanamiento a las bodegas de las EPS por ese presunto ocultamiento de medicamentos que incluso hemos visto en varios medios, hemos visto a través de las redes sociales varios testimonios de personas que dicen que les niegan los medicamentos, pero cuando los solicitan, ahí sí de manera, ¿cómo decirlo? Ya efectivamente cansados, ya personas que están agotadas de tanto esperar, de que todos los días van y de que todos los días se los niegan, entonces deciden grabar a estas personas y ahí sí mágicamente aparecen. Observen ustedes lo que mencionó aquí Cali Informa. Petro ordena allanamientos a bodegas de EPS por presunto ocultamiento de medicamentos. El presidente Gustavo Petro ordenó a la policía y al ejército allanar bodegas en las que, según denuncias, las EPS estarían ocultando medicamentos esenciales como la insulina, mientras se los niegan a los pacientes. La medida busca verificar si existe un acopio irregular de fármacos en medio de la crisis de suministro denunciada por miles de usuarios. Hasta el momento no se han dado detalles sobre los lugares específicos que serán inspeccionados ni las consecuencias legales para las entidades responsables. Vean ustedes lo que mencionó el presidente Gustavo Petro. Hay que eliminar al máximo el azúcar, no totalmente, porque la diabetes entonces tenemos que pagarla del bolsillo de todos los colombianos y son miles y miles de enfermos que hay que suministrarles de por vida la insulina. La insulina también la están acaparando. Y yo le pedí al superintendente de salud que allí donde se detecte bodegas llenas de medicamentos que no entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el gobierno, y esas sí salen por la prensa, se allanen, secretario, y el ejército y la policía tienen que estar disponibles. Y me van a decir que eso es una dictadura, y no, eso es la ley de la República. Lo que pasa es que no se ha... Allí están las palabras del presidente Gustavo Petro, pero adicionalmente observen ustedes esto que mencionó el presidente, porque de verdad esto que está sucediendo con el tema de los medicamentos parece un claro sabotaje al gobierno del presidente Gustavo Petro y por supuesto en complicidad con los medios tradicionales de comunicación, porque ahí sí aparecen los medios preocupadísimos por los ciudadanos a los que ellos mismos le mienten absolutamente todos los días, pero ahora sí en primera plana aparecen las largas
largas filas, aparecen ciudadanos quejándose, aparecen incluso los mismos periodistas echándole culpas indirectamente al gobierno del presidente Gustavo Petro, entre otras cosas más. Pero vean lo que mencionó el presidente. Encontramos que para un grupo de pacientes identificados con medicamentos faltantes en el punto de dispensación de la Boyacá con 26, efectivamente sí habían dichos medicamentos en la bodega de la calle 80 de Audifarma, razón por la cual se ordenó de inmediato el traslado y dispensación de los medicamentos relacionados pendientes de suministro. Se evidenció de igual manera que para algunos medicamentos requeridos no tenían existencias en bodega. Esto ya lo habíamos visto hace algunos meses atrás, cuando el anterior superintendente de salud, el doctor Luis Carlos Leal, pues en este caso llegó a estos lugares, lugares en donde dispensan los medicamentos a los ciudadanos y sí los tenían. Les niegan los medicamentos a los ciudadanos, pero en realidad sí los tienen y los tienen escondidos, es para venta y por supuesto para seguir monopolizando este tema de los medicamentos. Observen además lo que recientemente se conoció y que de esto sí no han hablado los medios tradicionales, y es que la Superintendencia de Salud inició la inspección de distintos gestores farmacéuticos para corroborar la existencia de medicamentos, de esos medicamentos que todos los días salen diciendo que no hay, que vaya el paciente al siguiente día, que vaya a los 2 días, a los 3 días, y cuando los pacientes regresan vuelven y les dicen que supuestamente no hay, pero al parecer lo que están haciendo es esconder los medicamentos. Vean esto. Buenas tardes, Colombia. Mucha atención porque la Superintendencia de Salud inició la inspección de distintos gestores farmacéuticos para corroborar la existencia de medicamentos. Saludamos a Yancy Castillo. Yancy, usted está en el lugar de la noticia en Bogotá. Cuéntenos cuál es la situación a esta hora, siendo las 3:15 de la tarde. ¿Qué tal, compañeros en estudio y televidentes? Los saludo desde el occidente de Bogotá. Aquí se acaba de finalizar una auditoría realizada por la Superintendencia Nacional de Salud, Audifarma, y hay importantes hallazgos. Precisamente el superintendente nos dará detalles. Bienvenido. Sí, muy buenas tardes. El día de hoy estuvimos en la sede de Audifarma de la 26 con Boyacá, identificando unas dificultades de entrega oportuna de medicamentos y además de medicamentos incompletos. Es por eso que la Superintendencia Nacional de Salud, en sus funciones de inspección, vigilancia y control, decide no solamente hacer la inspección allá en el punto de entrega, sino venir a las bodegas donde están almacenados los medicamentos, y logramos identificar que habían una serie importante de medicamentos allí acumulados y que sencillamente no eran distribuidos. Esta superintendencia le exige de inmediato al operador logístico, Audifarma, de que disponga de esos medicamentos en los puntos de atención. No es posible que estando aquí los medicamentos y las personas allá sufriendo y falleciendo por falta de un tratamiento oportuno. Entonces, sencillamente, hoy se debe acatar esa orden y, por supuesto, no solamente en el punto donde hicimos la visita, sino en todos los demás puntos del país, para que entonces se le dé dinámica a esa relación contractual que hay entre este operador logístico con Nueva EPS en particular. Por supuesto que este llamado es para todos los operadores logísticos y para todas las EPS. No puede haber fallas en la continuidad y en la oportunidad y en relación al tamaño y a la cantidad de medicamentos que ordena el médico tratante. Si el médico exige 10 cápsulas, son 10 cápsulas. Si es el tratamiento por un mes, es por un mes, no puede ser incompleto. Entonces, invitamos y exigimos tanto a las EPS como a los operadores logísticos de acatar esa instrucción por parte no solamente del señor Presidente de la República, sino por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Señor Superintendente, de no acatarse de esta orden, ¿cuál podrían ser las consecuencias? Vamos a trabajar con la red de controladores este tema. Esta red de controladores está inmersa la Contraloría General de la Nación, por supuesto la Personería, incluso la Procuraduría, y en este sentido vamos a trabajar todos los órganos de control para evaluar, verificar y hacer cumplir no solamente un relacionamiento contractual que realmente es lo de menos, sino que al paciente se le entregue el medicamento. Es que ese es el problema. Cuando hay una ruptura comercial de transacción entre dos entidades privadas, el que sufre al final como queso de sándwich es el paciente. Paciente que no tiene nada que ver entre si le paga o no le paga a un gestor o un proveedor, pero entonces en últimas cuando el médico la atiende y le da su tratamiento, resulta que queda incompleta la atención porque lo ve el médico pero no le entregan el medicamento. El gobierno exige claramente
que se le entregue el medicamento de acuerdo al médico tratante y sus indicaciones terapéuticas. Señor superintendente, muchísimas gracias. Pues bueno, esta es la información que se registra hasta ahora en el occidente de Bogotá. La superintendencia está atenta a la labor que vienen haciendo entonces los gestores farmacéuticos. Mi nombre es Yancy Castillo para RTVC Noticias, la señal de la gente, la señal de la paz. Ahí escucharon ustedes al superintendente de salud, en donde efectivamente pues está cansado. Ya allí con esta inspección realizada a Audifarma, nuevamente se reitera que efectivamente pues no es que haya una crisis de medicamentos, no es que haya desabastecimiento de medicamentos en nuestro país, sino que estos gestores farmacéuticos están acaparando absolutamente todos los medicamentos para su venta, los están escondiendo y así poniendo en grave riesgo la salud de miles de colombianos. Adicionalmente, pues varios usuarios a través de la plataforma de X también le están pidiendo al superintendente de salud Giovanni Rubiano que efectivamente realice el mismo ejercicio que en algún momento realizó el anterior superintendente de salud Luis Carlos Leal. Vean ustedes lo que escribe aquí Daniel Monroy: señor Supersalud, ya es hora de que pise cada dispensador de medicamentos y enfrente de una vez a quienes están escondiendo los medicamentos en bodegas mientras los pacientes esperan recibirlos. Obligue la entrega inmediata, denuncie a los responsables y sanciones sin titubeos conforme a la ley, es lo que escribe. Pero adicionalmente agregó lo siguiente respecto a ese mensaje que publicó el presidente Gustavo Petro, en donde por medio de esa inspección realizada por Supersalud, pues se identificó que habían medicamentos en bodegas y que no los estaban dando a los pacientes. Las farmacéuticas están ocultando medicamentos, los tienen disponibles, pero no se los entregan a los pacientes, condenándolos incluso a la muerte. ¿Qué están buscando? Esto amerita investigaciones profundas, incluso de carácter penal. Están poniendo en grave riesgo la salud de las personas, están poniendo en grave riesgo la salud de los colombianos al no entregarle los medicamentos. Muchos han aparecido diciendo que estos medicamentos son vitales, son prácticamente de vida o muerte, pero pues ya estamos viendo que están convirtiendo en un monopolio esto, que están incluso acaparando los medicamentos, pero que sobre todo están haciendo un sabotaje al gobierno del presidente Gustavo Petro y además poniendo a los ciudadanos en contra del presidente, única y exclusivamente a través de la desinformación, pero sobre todo con el acaparamiento de estos medicamentos. Quiero que recordemos esto que en su momento realizó el anterior superintendente Luis Carlos Leal, y es lo que piden muchos colombianos. Vean ustedes lo que él escribió en su momento. Desde la Supersalud realizamos acciones de inspección a la sede de Audifarma en Bucaramanga. No es que haya desabastecimiento de algunos medicamentos e insumos, es que no se quieren entregar. Trabajamos para garantizar el derecho a la salud de todas y todos. Vean esto. No podemos decirle a una señora que se devuelva, que el médico le formule, porque ustedes no entregan la fórmula completa. Eso no puede pasar. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo me les va? Buenas tardes. ¿Desde qué horas están esperando ustedes por acá? Una hora. O sea, se los entregan incompletos hasta que el médico le cambie la fórmula. ¿Qué medicamentos es que no le pueden entregar completo? Ah, sí es posible entregarle completo el medicamento a la señora. ¿Qué se le envía al domicilio? Los pañales, porque no hay pañales. ¿Por qué no hay pañales? ¿Qué pañales se supone que son? Si están acá, ¿por qué no se los damos? Ya le van a entregar sus pañales, ¿no? Sí hay, tranquila que sí hay. Encontramos pacientes de la tercera edad que no tienen ruta de atención prioritaria y que llevaban mucho tiempo esperando. Una señora con enfermedad renal crónica con más de 8 horas de atención. Este medicamento dicen que no hay, no lo encontramos en inventario. La señora se iba a ir sin pañales para la casa porque decían que no tenían y sí había. Desde la 1 estamos. Cuando estábamos, no habían sino como 4 atendiendo y ahora sí está el correo atendiendo. Ahorita que vino la Superintendencia de Salud, me di cuenta que fue efectiva la visita, en el cual sí empezaron a entregarse los medicamentos tal como tenían que hacer. Le agradezco mucho estas visitas que están haciendo y ojalá las sigan haciendo frecuentemente por el bienestar de muchos y de todos. Muchas gracias, Superintendencia. Muchas gracias al señor Superintendente por su bonita labor, gracias a la gestión de él y todo su personal. Gracias a Dios nos han entregado hasta el momento los medicamentos que teníamos pendientes de 3-4 meses atrás. Ya me los llevo. Gracias, Supersalud.
Esto es lo que están pidiendo los colombianos, esto es lo que piden los ciudadanos, acciones inmediatas respecto a la entrega de los medicamentos, que si es necesario ingresar a cada uno de los dispensarios de medicamentos para verificar si están y se los están ocultando, se los están negando a los ciudadanos, que todos los colombianos lo sepan, porque esto parece un sabotaje, pero adicionalmente un monopolio de medicamentos. Vean ustedes lo que menciona René Jiménez, la estrategia de las EPS es clara, no entregan medicamentos a pesar de que siguen sacándole plata al Estado. La idea es alborotar a la gente contra el gobierno, mientras Supersalud no nos cuenta qué es lo que está pasando, por qué medicamentos que no se entregan sí los venden, es lo que menciona aquí René Jiménez. Ojalá la Superintendencia de Salud continúe con estas inspecciones, que se determine de una vez por todas qué es lo que está sucediendo con estos dispensarios y efectivamente pues se están mecateando la plata del Estado, como lo mencionó el presidente Gustavo Petro, y lo hemos visto en reiteradas oportunidades que ha pasado en nuestro país, que los dineros públicos, los dineros del Estado, la plata del Estado, pues se desaparece. Actos de corrupción que siguen sucediendo en nuestra salud y que sigue sucediendo además en el país con los recursos del Estado y los recursos de todos los colombianos, pero que además nos quede como precedente de que es necesaria la reforma a la salud. Los leo en los comentarios. ¿Han ustedes pasado por algo de esto? ¿Qué tal ustedes han tenido que vivir este tema de los medicamentos? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo los han tratado? ¿Si les han entregado los medicamentos completos? Así que los leo aquí abajito en los comentarios. A todos, como siempre, muchas gracias por seguir aquí en Al Punto. No olviden por favor suscribirse, comentar, darle like, pero sobre todo no olviden aquí continuar con los medios alternativos y por supuesto seguirnos a través de nuestras redes sociales. A todos muchas gracias, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.